Bueno, acabamos de llegar a Nijmegen, una ciudad cerca de donde yo vivo. Vamos a hacer un par de fotos. No tengo mucha información de esta ciudad. Lo que sí sé es que es la primera ciudad de Holanda, o al menos eso me dijeron. Y también que es una de las ciudades más importantes de Holanda, junto con Utrecht, Rotterdam, Ámsterdam. Si bien no es tan conocida, es una ciudad muy grande e importante de este país. Y acá estoy haciendo fotos. Al principio estaba muy tímido porque hace mucho que no estoy saliendo a la calle a sacar fotos. Y tengo un lente muy grande, así que es un poco intimidante para la gente y las personas me miran. Lo bueno de este lente es que es un lente de zoom, lo que me permite acercarme a la gente sin estar cerca de ellos. Este lente me permite hacer fotos de larga distancia, cosa de que no me vean tanto. Igualmente, por lo que me doy cuenta, sí llama la atención. Y la ciudad es muy linda, como todas las ciudades de Holanda. No conozco ninguna ciudad que no sea linda. Todas tienen una linda arquitectura. Los negocios son todos muy chetos, son todos muy lindos, están todos muy bien diseñados. Y la verdad que los productos y la calidad de los servicios siempre es muy buena. Así que estoy muy contento de poder vivir acá en este país. Como siempre no tengo muchas sesiones de fotos, es por eso que estoy saliendo a la calle, como me ven ahora, y hacer fotos de la gente. Por lo menos esto me motiva a seguir haciendo fotos. Y quizás si la gente me empieza a seguir, quizás me pueden contratar. Acá me hago el distraído, como que le saco fotos al monumento que ven de atrás, pero también le quería sacar una foto a este señor, pero se dio cuenta. Sigo, le saco una foto a esta señora. Generalmente los viejitos me llaman mucho la atención. Para mí los viejitos son una muy buena foto. Después gente que se viste muy bien, que está a la moda. Esas también me parecen muy lindas fotos. Mucha gente en bicicleta, como siempre. Este día estuve 1 hora haciendo fotos en Nijmegen. Yo vivo en una ciudad que se llama Arnhem, que queda a 30 minutos en tren. Los trenes son muy caros, Me gustaría poder irme a lugares más lejos, pero si me quiero ir a Ámsterdam, por ejemplo, desde mi ciudad, es 1 hora en tren y para ir cuesta 20 euros y para volver cuesta otros 20 euros. Aproximadamente, un poquito menos quizá. Lo que me hubiese gustado es hacer alguna foto más de sesión, pero me da vergüenza todavía hablar con la gente en la calle. En Barcelona no me pasaba eso, pero acá en Holanda son muy distintos los holandeses a la gente que te puedes encontrar en Barcelona, que hay mucho latino, hay mucho, no sé, se siente la gente un poco más abierta. O quizás es que mi inglés tampoco es tan perfecto, así que me da un poco de vergüenza ir a hablar con la gente. Pero creo que es más la vibra que se vive en Holanda, que es una ciudad o es un país donde la gente respeta mucho, la gente no hace ruido, no se me entiende. Así que por eso quizás no me acerco tanto a hablar a la gente. Pero en cualquier momento, en cuanto me animo, voy a preguntarle a alguna persona si me puede posar para mí para poder hacer un par de fotos. Por suerte el clima acompaña, está soleado, cosa que no es muy común acá. Generalmente está nublado, no sé si llueve tanto, pero nublado generalmente sí. Por ejemplo, en un mes calculo que son contados con las manos los días que hay sol. Este día, por suerte, cuando salí,
no llovía, no estaba nublado, había un poco de sol. Ya a esta hora estaba más lindo. Si pueden ver, estoy con un abrigo. Acá todavía, creo que es verano todavía, pero ya estoy usando ese abrigo y un buzo. Así que está bastante frío, se está tornando bastante frío acá. Sí, tengo que animarme a acercarme a gente para pedirle fotos más de retratos, más de cerca, porque acá no se llega a apreciar la calidad del lente que me compré. Las fotos, podría ser muy buenas fotos con este lente si es que me animo a acercarme a las personas. Pero bueno, hasta ahora el resultado me va gustando y las fotos que van saliendo también me van costando un poco. Acá ya llegaba al final de mi recorrido. Esa foto me encantó. La chica estaba muy bien vestida. Y ahí estoy yendo hacia esa esquina donde me paré por unos minutos y empecé a hacerle fotos a muchas personas. Toda la gente, bueno, no sé si toda la gente, pero la mayoría de la gente en Holanda viste muy bien. Están mucho a la moda, o cada uno tiene su moda, pero todos se visten muy bien. Eso me sorprende. Hay mucha plata en este país. Hasta la gente pobre puede vivir muy bien. El otro día hablaba con una persona que hasta la gente pobre tiene su casa, tiene su coche. Homeless, los homeless también visten muy bien. En las fotos todavía no se ve mucha gente sonriéndome, son gente que mira mi cámara como diciendo, me está sacando una foto, y no saco mucha sonrisa. Pero eso se debe a que tampoco conecto mucho con la gente a la que le estoy sacando las fotos. Me gustaría poder ir a Ámsterdam a hacer fotos, pero como les dije, el tren es tan caro que tiene que pasar que tengo un trabajo allá y voy más temprano y recorro un poco, porque acá generalmente los trabajos que te dan te pagan el viaje, así que en ese caso sería más fácil para mí y sería mucho más económico. Bueno, eso fue casi todo. Esta es la última foto a un chofer, a la cual la edité con un poquito más de magia, así que espero que les hayan gustado mis fotos. Les mando un beso y nos vemos pronto. Gracias.